Vamos a hablar con Jorge Biglieri, él es decano de la Facultad de Psicología de la UBA. Desde hace mucho tiempo que los psicólogos estaban pidiendo ser considerados esenciales, es decir, formar parte de este grupo que puede seguir trabajando aún en las fases más duras de la cuarentena. Quizás no sea el mejor momento para plantearlo ahora, cuando justo están pidiendo el último esfuerzo, pero sí es cierto que incluso mucha gente está empezando a tener problemas en ese rubro, por decirlo de alguna manera, que quizás antes no tenía. Lo tenemos a Jorge vía Skype. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por esta posibilidad. No, por favor. Queríamos saber el pedido. ¿Qué argumentos plantearon ustedes en su momento y qué respuesta obtuvieron? Respuesta no tuvimos ninguna. Y justamente en relación al comentario que hacías al principio, en realidad es el momento adecuado para plantear lo que estamos planteando. Lo planteamos ya el 22 de abril. Y hubo una presentación de la Federación de Psicólogos de la República Argentina y de las facultades de psicología de universidades nacionales, apoyando el pedido a la Jefatura de Gabinete de Nación, cuando salió el DNU del presidente diciendo que estaban exceptuados de la cuarentena las prácticas médicas odontológicas y las que tenían que ver con estudios de laboratorio e imágenes. En ese momento se planteó que debía estar incorporada a la excepción de la cuarentena también la práctica psicológica. No hubo respuesta a ese pedido del 22 de abril. Después, en las distintas provincias, la cuarentena fue tomando dinámicas distintas, diferentes, y entonces en provincias como Jujuy, Salta y otras, los psicólogos fueron incorporados como actividad esencial y exceptuados de la cuarentena para que pudieran atender. Claro. No pasó eso en el AMPA. Entonces, a principios de junio, yo le envié un pedido formal al presidente de la Nación, al jefe de gabinete de ministros y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con un estudio que realizó el Observatorio de la Facultad, que tuvo amplia difusión, que marcaba las diferencias y el deterioro desde el punto de vista de la salud mental de la población a los primeros días de la cuarentena y después de transcurridos 50, 60 días de la cuarentena. Elevamos también un protocolo de atención y consentimientos informados para que los psicólogos pudieran volver a atender presencial. Un tema importante a destacar, que además es una contradicción muy fuerte y tampoco tenemos ninguna explicación al respecto. Los psicólogos están trabajando dentro del sistema de salud de Ciudad de Buenos Aires y de provincia. Trabajan en los hospitales, trabajan en los servicios de salud mental, atendiendo pacientes que tienen COVID, atendiendo a los equipos de salud que atienden a los pacientes de COVID y además haciendo contención telefónica de los parientes de los pacientes de COVID que están internados. Entonces, tenemos la situación de que el psicólogo es esencial dentro del sistema de salud estatal, pero no lo es a la hora de la atención privada. Esto no se sostiene desde una perspectiva científica o de racionalidad que tenga que ver con la problemática del COVID y del contagio. Como no tenemos respuesta, no les puedo decir cuál es el motivo por el cual el Comité Asesor de Salud del presidente, el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno de la ciudad, cuando se reúnen, digamos, no incorpora a los psicólogos como práctica esencial, no tiene ninguna razonabilidad. Y sí, en la práctica, porque sé que mediante teleconferencias, Zoom, WhatsApp, etcétera, están llevando adelante la práctica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me imagino que no es lo mismo, por algo siempre fue algo de manera presencial, ¿no? Pero, ¿cuáles son las diferencias? O, en todo caso, ¿hay casos en los que quizás no sea tantas las diferencias entre atender de manera presencial o vía internet y otros en los que sí es necesario hacerlo de manera presencial? ¿Hay diferencias? ¿Son todos los pacientes iguales o van cambiando? No, primero, hay diferencias. Hay diferencias obviamente en la dinámica del tratamiento. Hay pacientes que se pueden adaptar y pacientes que no.
Si no tenemos una estadística realizada a partir de una investigación empírica, sí tenemos información de muchos profesionales que ejercen la psicoterapia, psicólogos, que comentan que ha habido una caída de la atención psicológica de entre el 50 y el 60% de los pacientes a partir de que se pasan a la modalidad a distancia. Claro, ¿sí? No es lo mismo. Y Jorge, una última consulta le hago. Sí. Con el correr de los días, y siempre estamos hablando del famoso AMBA, ¿no? Que es capital y conurbano. Sabemos que en las provincias, en muchas, la situación es distinta, están en la famosa fase 5, conviven con el virus, pero pueden hacer un montón de cosas que nosotros no. Entonces volvemos a Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Han surgido nuevos pacientes, por así decir, como consecuencia de la cuarentena? Es decir, gente que empezó a tener problemas y que recurrió a un profesional en estos días. Sí, hay un crecimiento muy fuerte. Nosotros tenemos un área que creamos un servicio de asistencia psicológica en la facultad, de asistencia psicológica remota, gratuita, obviamente, para toda la población, y creció un montón la demanda. A medida que va transcurriendo los días de la cuarentena, más crece la demanda de atención psicológica. Claro. En el caso de los que tenían algún tipo de afección, trastorno, o como se lo quiera definir desde el punto de vista teórico, sí, de las diferentes teorías, lo que vemos es que se incrementan esos cuadros. Clarísimo. ¿Sí? Además aparecen nuevos. Ha crecido mucho el tema de la problemática en torno a la ansiedad y mucho más aún el tema de la depresión. Entonces, sí, esos cuadros deberían ser derivados, los que son más serios y más graves, a una atención presencial. Claro, pero no se puede hacer porque los psicólogos no atienden y los servicios de salud tampoco, porque están abocados a COVID. Y ahí volvemos, ¿sí?, a lo primero que usted dijo, ni bien lo presentamos. Jorge, muchas gracias por su tiempo. Queremos tener de primera mano las explicaciones que suenan más que lógicas. Sí. Bueno, veremos cómo sigue la cuestión. ¿Puedo decir una cosa más, por favor, abusando de su tiempo? Mire, en la actualidad pueden atender médicos, psiquiatras, kinesiólogos, odontólogos, y no pueden atender los psicólogos. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista medioambiental, o sea, del consultorio, entre un médico psiquiatra y un psicólogo. ¿Sí? Claro. Y nosotros presentamos un protocolo. ¿Por qué podrían atender un psiquiatra o un médico o un kinesiólogo, que además entra en contacto físico más que un psicólogo en una psicoterapia, y no los psicólogos, cuando todos los indicadores dan, argentinos y extranjeros, basados en investigaciones científicas y empíricas, como las que hacemos en el observatorio de la facultad, sí, dan que con el incremento de los días de la cuarentena crece el riesgo psicológico? Sí, la necesidad de muchos. Sí, es cierto. En ese sentido, Horacio Rodríguez Larreta todo el tiempo habla de la salud, pero dice la salud de manera integral, ¿no? Hace referencia a protegernos contra el virus, pero también la salud mental, por eso los runners, por eso salir con los chicos el fin de semana, sí, queda clarísimo. Pero, Jorge, llegamos hasta acá, la seguimos otro día. Siempre le quise decir, es un psicólogo. Por favor, gracias. y me dio el gusto. Gracias. Bueno, un abrazo, Jorge. Bueno, esperemos que la situación mejore. Vamos a recordar